Después de ese cambio empezó a ver una suerte de urbe alrededor del cementerio, todavía no había llegado acá, y cuando ya empezaba a urbanizarse este sector, fue cuando el ministro de Economía, el ministro de Agricultura de Julio Roca, en 1904, el ministro se llamaba Wenceslao Escalante, dichoso su nombre, se llamaba Wenceslao Escalante, y propuso, ya que había mucho espacio verde y tierras altas. Las tierras altas significaban tierras que eran muy difíciles de inundarse. Recordemos que estaba el arroyo Maldonado, y eran zonas inundables. Como eran tierras altas, que eran difíciles de inundarse, pero estaban cerca del agua, esto significaba que uno tiraba una semilla y ya salía una planta, es que decidió acá crear el primer Instituto Nacional de Agronomía y Veterinaria, en 1904, 25 de septiembre de 1904. Para que se edificó ese instituto y se creó una estación de tren, de tramway, mejor dicho, que era, hoy no me acuerdo cómo, creo que se llamaba Agronomía en ese tiempo, y hoy es la estación Arata. Ahí es donde se hizo la primera estación de esta zona, y ahí es donde vinieron Roca, Escalante y todos los demás funcionarios a inaugurar el 25 de septiembre de 1904 el Instituto de Agronomía y Veterinaria. Recién en 1909 pasa la UBA a la Universidad de Buenos Aires. Y desde ahí, bueno, funcionó el instituto, funcionó la Universidad de Agronomía. Esto, como todo lugar que conlleva actividades, vamos a decirlo, importante en cuanto a mucha gente, que se mueve mucha gente, trae en sí la urbanización. Empiezan a crearse viviendas alrededor de la universidad. Casualmente empezaron con viviendas de rentas para los universitarios, también alrededor de la estación de tren. Y ahí empieza a desarrollarse una suerte de urbanización en esta zona. Es así como en 1915 había una suerte de explosión demográfica, por alguna manera, que se concentraba en la zona céntrica de la ciudad, lo que es San Telmo, Montserrat, el barrio norte, toda esa zona empezaba a haber un gran aglomerado de gente. Entonces, yo me acuerdo que una vez el profesor de historia, en la facultad me dijo, o nos dijo a todos, que la historia tiene muchas definiciones, pero la utilidad es una. Él lo dijo con otras palabras, yo lo voy a decir suave. No repetir las mismas macanas y tratar de copiar los aciertos. Él le dijo otra palabra, pero bueno. Y en esto creo que algo tiene que ver con el barrio Rawson. Justamente con lo que más o menos podría estar pasando ahora. Apreciación personal, no nada. Porque el barrio Rawson, como les decía, había una suerte de concentración en la zona céntrica de la ciudad, que había que, licuarlo un poco, porque ya empezaba a haber, 1915 estoy hablando, ya empezaba a haber una suerte de polución en esa zona. Estamos hablando de San Telmo, La Boca, Barracas, San Nicolás, Montserrat. Toda esa zona empezaba a haber una suerte de polución donde había que desconcentrar un poco. Es así como el diputado Cafferata presenta lo que es conocido como la ley de casas bajas. La ley de casas bajas, que a mi entender, al menos en esa época, yo no sé si sería aplicable ahora, pero sería bueno si fuera aplicable ahora, tenía dos conceptos fundamentales. Tres conceptos fundamentales, perdón. Uno, que el Estado donara los terrenos para construir casas baratas a un crédito de una cuota muy baja por cada habitante que va a utilizarla.
El otro es que las construcciones tienen que hacerse en lugares determinados que están fuera de la Ciudad de Buenos Aires, del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tenemos, en esa época esta zona era una zona alejada, no era de fácil acceso, o era de fácil acceso pero llevaba tiempo llegar. Pero la idea es empezar a poblar lugares alejados de la ciudad, ya sea acá Agronomía, Parque Chacabuco, no sé si conocen también el barrio Caferata del Parque Chacabuco, y otros barrios más que estaban alejados en esa época del centro de la ciudad. Y lo otro importante, que era para no generar una suerte de inflación de los precios de las viviendas, es que tenía que ir destinado a la construcción. No, el crédito no iba destinado a la compra de otra vivienda. ¿Por qué? Porque si uno libera créditos a la compra de otra vivienda, ¿qué es lo que va a pasar? Va a subir el precio de la vivienda. Algo que más o menos está ocurriendo estos días. Eso trajo, digamos, la creación de barrios previamente diseñados. Normalmente en la historia de la Ciudad de Buenos Aires es que surgían primero las casas y después se le daba un formato de barrio, o sea, pongo tu casa acá, 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 bueno, después vamos haciendo una calle, por eso siempre había conflictos en fines del siglo XX, principios del XIX, donde uno trazaba una calle, bueno, te tengo que sacar tu casa, tengo que cortar esta, entonces para evitar eso se hacían barrios prediseñados. Y a quienes se le encomendaban generalmente los barrios, esta suerte de barrios, eran a los europeos como Carlos Theiss. Por eso van a ver que hay suerte de serpenteos, en un estilo francés, de villas francesas, donde no solo había diagonales, sino que había serpenteos que desembocaban en una zona céntrica, en este caso va a ser la plaza. No sé si fueron a Barrio Parque también, que tiene esa suerte de serpenteo, que desemboca en un gran óvalo, que es la calle Ombú. No es plaza, pero es un óvalo también. Van a ver que la plaza céntrica en Parque Chacabuco también lo van a poder ver. Y en otros barrios, Caferata también en Flores hay uno, del otro lado de Rivadavia, más cerca de donde estaba la casa donde nació el Papa Francisco. Van a ver este tipo de barrios, ¿no? Y lo que hacía esta planificación es que se construía edificios y casas de acuerdo a la necesidad del barrio. En este caso se buscaba el silencio. Van a ver que hay edificios más al fondo, casas más adelante, más arbolado. El arbolado hace, si ustedes ven, lo sienten, hace como una suerte de carpa, donde el ruido de arriba no se siente, sino que se siente el de abajo. Por eso van a ver que los pajaritos se escuchan mucho, pero si pasa un avión, van a ver que en el momento que pase el avión, no se va a escuchar mucho cuando uno está bajo el árbol. Eso también aísla un poco el sonido. Y bueno, y eso es lo que ha originado esta suerte de construcción del barrio Rawson, que se originó en 1928, y la última construcción se hizo en 1934. Una de esas construcciones, vamos a ver, está la casa de Julio Cortázar. Así que... ¿Es de Theiss? el diseño sí, el diseño de las calles, no las construcciones. Las calles. El diseño de las calles, Theiss trabajaba mucho con las arboledas, le daba mucha importancia a las arboledas. Prácticamente, yo te diría que el 80% de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y casi el 100% de las plazas son diseño de Theiss, o la continuidad de algún discípulo de Theiss, como Benito Carrasco o algunos de ellos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a recorrer el barrio. Vamos a hacer parada en la plaza, justamente, donde vamos a ver la casa de Julio Cortázar. Van a ver que el barrio homenajea mucho a Cortázar. Va a haber una calle Cortázar, van a ver una rayuela. Bueno, el único bar que hay, que se abrió recientemente, se llama La Rayuela. Así que, bueno, van a ver que mucho homenaje a eso. Y después vamos a ver una suerte de los edificios de las casas baratas
de Caferata. Vamos a hacer postas para que puedan sacar fotografías. Las canchas estas que están acá, Sí. están construyendo ahora. Eso se sacó, el club quebró, estuvo clausurado. Sí. Cuando estuvo clausurado, Espera. ¿para qué? Bueno, vamos antes de hacer recorrido, ya que estamos justo en el Club Comunicaciones, Darío les va a contar un poco algunos datos de este lugar. Las canchas que están ahí, que se están construyendo, ese dinero se sacó de la quiebra. El club estuvo clausurado, ni siquiera se podía entrar a la playa de estacionamiento. Donde estaban esas canchas, estaban guardados los autos de una concesionaria que quedaron secuestrados, porque como le pusieron la faja de clausura no podían entrar ni a sacar los vehículos. Para levantar la quiebra, el club está acá desde el año 51-53. Antes estaba en Avenida Las Heras, a 3 cuadras del Jardín Zoológico. Ahora hay un edificio que tiene un disco en la planta baja. El general Perón les da estas tierras. De la forma que pueden levantarla, había 3 interesados. Daniel Haddad, que quería construir un estadio para eventos musicales. ¿En qué año se cerró, Darío? Hace poquito, hace 4 años, un poco más. Ponele 6, por una quiebra. Estuvo cerrado 3 meses, 5, más de eso no. Ni te permitían sacarle fotos de afuera porque te paraba la policía, porque estaba interviniendo un juez en el club. Y estaba interesado Daniel Haddad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Moyano. La negociación más avanzada... Moyano por camioneros. Por camioneros, sí, bueno. No nos vamos a meter en esos detalles. La más Por Independiente no, por camioneros. No, pero a lo mejor sí Club Hugo. La más avanzada era la de camioneros. Yo, por razones laborales, pasaba cada tanto paso por el sindicato y Camioneros había contratado al diario Crónica y habían hecho un suplemento que los tenían atados, el suplemento de Crónica, en el sindicato, y uno se los podía llevar. Yo me traje 2 o 3 ejemplares porque toda mi familia vino a este club. Y ahí explicaban cómo estaba el club ahora y cómo iba a estar después que lo tenga Camioneros. Al final la solución no vino por ninguna de esas 3 opciones. El gobierno de la ciudad, que vamos a pasar por ese lugar, la avenida Beiró está allá. En la avenida Beiró y las vías del Urquiza tenía que hacer un túnel y no podía hacerlo por abajo de la avenida. Entonces decidió comprarle los lotes al Club Comunicaciones. El club ahí perdió un pedazo, se tiraron los árboles, se cortaron, y se llama Túnel Gustavo Cerati. También la Facultad de Agronomía fue la segunda vez que pierde terrenos, porque de este lado es el club, del otro lado de las vías era la facultad, y la facultad perdió terrenos en esa oportunidad, y hace 35 años en Chorroarín y San Martín también perdió unos pocos terrenos porque le pasaron una calle que es donde pasan los colectivos. Ahí en Chorroarín y San Martín está el puente San Martín. El puente San Martín hace como 20 años que no se llama más San Martín, se llama Julio Cortázar. Sí, no se llama San Martín, pero yo una sola vez le vi el cartel que no sé si lo iban a arreglar y pusieron refacción Puente Julio Cortázar. Hace como 20 años que se llama Cortázar. Aquí hay una serie y un libro, se sacó un libro hace como 5 años que se llama El Jardín de Bronce, que fue un éxito de novela, y Polka compró los derechos, que está vinculado a este club, ese libro. HBO ya la estrenó este año la serie. ¿Por qué está vinculado? Porque es un policial. El que era el autor venía a este club, y los personajes centrales homenajean a los amigos del Club Comunicaciones, y transcurre todo en el barrio de Villa del Parque. Esa serie creo que se la pueden ver por Netflix, porque Canal 13 no la va a estrenar todavía, pero ya HBO la estrenó. El Jardín de Bronce, lo pueden ir a comprar el libro, que está a la venta nuevamente, y van a sacar la segunda parte. Mirta Legrand lo presentó cuando empezaron a... Gustavo Malajovich, que él se sacó algunos Martín Fierros con los simuladores.
Sí, hizo Los Simuladores y Muerte en Buenos Aires, pero él fue su primer libro que hizo él solo y lo tuvo que adaptar después a televisión. Porque vamos a ver algo más después vinculado a la televisión. La avenida San Martín es el límite con Villa del Parque. Darío, una consulta. Con esto que el gobierno de la ciudad tomó los terrenos, ¿el club recuperó fondos como para Sí, poder abrirlo levantó de la nuevo? quiebra. Levantó la quiebra. Y construyó estas canchas, ese que parece una confitería donde estábamos ahí, que me enteré hace poquito que estaban, y tuvo que volver a construir nuevas canchas porque como perdió algunos sectores, tuvo que hacer tinglados nuevos. El club estaba desastrosamente. Este gimnasio hace 40 años que lo están por terminar. Siempre está en las mismas condiciones así. Y después, bueno, vamos a ver algo cuando lleguemos a lo de Julio Cortázar y si nos acordamos, vamos a hacer silencio en algún momento para poder sentir a las cotorras. Nos quedamos sin club, que nos prestaron el velódromo, fuimos todo el verano a la pileta del velódromo, hasta que después ahí le dieron el de la calle, el de Las Heras. la acera. Es decir, un lapso ahí que nos quedamos sin club. Claro, yo lo conocía ya desde la acera. Plaza céntrica, que van a ver que distintas calles confluyen en la plaza. Como les decía, desde la plaza se puede ver la avenida San Martín. Ahora no tanto por el fin de semana, pero a veces se ve mucho tránsito y se escucha, desde la plaza se escucha poco ruido. ¿Ven cómo se escuchan los pájaros? Así es como se escucha los días de semana también. Como les decía, el barrio homenajea mucho a Julio Cortázar, era un habitante del barrio. Contaban que homenajeaba mucho a Cortázar. Fíjense que hay una rayuela y en la confitería, la única que hay en el barrio, se llama Rayuela también. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a la plaza para mostrar la casa. Bueno, fíjense que está la Rayuela en la calle. Abajo del auto. Jugando la Rayuela. Abajo del auto está la rayuela. Ay, gracias. Hay una placa de la conmemoración de Julio Cortázar. Tercer piso. Tercer piso. Y como les dije, allá en el Club Comunicaciones, que yo les contaba que hay un libro que está vinculado a ese club. Volcan utilizó un departamento de aquí para grabar Locas de Amor. Lo grababan acá y aquí, donde estamos parados. Y unas 4 cuadras pasando la avenida San Martín, había un personaje que era el de Casero, que tenía una verdulería. Ahora hay una panadería, porque cuando las productoras pasan primero ofreciéndoles a los dueños de las propiedades y eligieron una verdulería que estaba quebrada casi, pero les pagaba tanto por tener dos días a la semana el local y la casa, les pagaba con efectivo y con mercadería. Y acá hubo una escena, que creo que fue el primero o el segundo capítulo, que Peretti se va y todos los personajes tiran todo lo que no sirven de las ventanas y queda esta calle toda cubierta de sillones, almohadones y Peretti sorprendido porque le caía todo del cielo. Era porque, bueno, la temática de ese capítulo que habían utilizado. Y si acá hacemos silencio, sentimos a todas las cotorras y todos los animales. Fíjense que la avenida San Martín no se siente nada. Nada. Así que, bueno, hasta bueno, allá está la fecha, creo que es de 1933 o 34, hasta 1951 estuvo Julio Cortázar acá. Acá en el tercer piso, Julio Cortázar en los últimos años en realidad venía los fines de semana porque él era maestro en Chivilcoy y Bolívar y venía a ver a su madre y a su hermana. Entonces los últimos años venía acá.
Pero sus grandes añoranzas, si uno hace análisis de sus libros, y al menos los estudiosos de Cortázar, dicen que su gran añoranza cuando vivía en Europa era justamente el barrio Rawson. O sea, prácticamente era su patria chica, para decirlo de alguna forma, y no casualmente cita partes del barrio en sus libros, especialmente en Bestiario, que después, bueno, vamos a hacer la cita. ¿Cuál es la exacta? No. ¿El edificio exacto? No, la ventana. No, la ventana exacta no, sé que es el tercer piso. Porque, a ver, era creo que el A, pero ¿cuál es el A? A ver, voy a hacer una diferencia entre casa de renta y vivienda colectiva. A ver, espero que me acomodo. A veces va a ser un poco aburrido, medio maestro ciruela, pero bueno. Hasta principios de los años 40, creo que es 1941, que salió la ley 13.000, la de consorcios, la ley de consorcios, 13.512, en 1948, perfecto, en 1948. Hasta esa época no existía la propiedad horizontal, o sea, no se podía dividir los edificios en unidades y que cada uno sea propietario de una unidad, sino que el edificio entero tenía uno o varios propietarios, pero de un mismo edificio, no de unidades. O sea, si tiene 3 propietarios, no es que 3 partes le pertenecía a una, otras 3 partes a otra, sino que todo el edificio pertenecía a esos 3 propietarios. A una sociedad o a un propietario mismo, ¿no? A un inversor. Después, bueno, con el surgimiento de las edificaciones, las grandes edificaciones, surgió la necesidad de las propiedades horizontales, donde ahí salió la ley 13.512, que era de propiedad horizontal. Anteriormente había 2 sistemas que se conocía cuando uno alquilaba una propiedad, que era una vivienda colectiva que generalmente no era de alquiler, podía haber un subalquiler, que estaba medio prohibido, pero bueno, a veces se hacía, que la vivienda colectiva, como en este caso, eran las casas baratas, o sea, que se armaba una sociedad de ese edificio, no sé si es anónima, estatal, desconozco cómo era el formato jurídico, pero quienes vivían en esa propiedad eran todos dueños. Y a la vez se aceptaba como reglamento interno que el que vivía en el A se lo reconocía internamente como dueño del edificio A. Pero no podía venderlo, a menos que arreglara con los demás, coordinarle su salida y la incorporación de otra persona. Eso era por un lado, que eran las viviendas colectivas, que no se podía alquilar a pesar de que sí se hacía, o sea, sin contrato, pero se subalquilaba. La otra forma es lo que se conocía como casa de rentas, que ya es una propiedad privada, o sea, a principios del siglo, todo el mundo lo sabe, hubo un gran crecimiento económico en la Argentina con lo que es el modelo agroexportador. Digo crecimiento económico, no distribución, no distribución. En ese crecimiento, por supuesto, quienes más se beneficiaban fueron los estancieros. En esa época no había mucha confiabilidad en los bancos, porque venían de una crisis importante de 1890, de los que un poco fueron víctimas justamente. Entonces ven una vaca y llora. Entonces buscaron otra forma de invertir ese dinero sobrante, digamos, y que no era ahorro, construyendo casas de rentas. Construían grandes edificios y ellos alquilaban todos los pisos. Por eso van a ver que muchos edificios de la zona céntrica de Buenos Aires tienen nombre de sus constructores, como el Palacio Strugamú, el Bensich, el Rocatagliata, en Avenida de Mayo hay varios, el Palanti, el que es en realidad el Barolo, perdón, Palanti el arquitecto, el Barolo
el inversor. Sí, Colombo es el arquitecto. Pero tiene el nombre de los inversores, que eran los que originalmente hacían esas casas de renta, que después, bueno, con la ley de propiedad horizontal ya pasó a ser, todos hicieron su propiedad horizontal y empezaron a venderlas. Pero originalmente lo que era anterior a la ley eran casas de rentas o viviendas colectivas si es que eran estatales, como este caso y como otros que vamos a ver más adelante. Vamos a seguir recorriendo el barrio. Lo que van a observar en el recorrido, ahora se observa un poco, es el tanque de agua que era originalmente del barrio, que distribuía agua a todo el barrio, que es de los años 30. Bueno, acá van a ver la torre de agua y los distintos edificios de vivienda colectiva del barrio obrero. Me hace acordar a la de Comarco, Martín también. Del formato del barrio. El barrio, nosotros estamos ahora en Tinogasta y Zamudio. El barrio es un triángulo, si uno lo ve en el mapa, van a ver que es un triángulo formado por la avenida San Martín, por Tinogasta y por Zamudio. O sea, estamos en uno de los puntos del triángulo. Son 3 puntos el que tiene. San Martín y Zamudio, San Martín y Tinogasta.